Bueno, entonces comenzamos. Buenos días a todos, bienvenidos pues a esta segunda webinar programado por el grupo de biogestores de escala doméstica. Espero pues que disfruten de este webinar, que lo aprovechen. Eh, También quiero comentarles que en este momentico en la red Biolaga estamos preparando pues el encuentro. Vamos a solicitar de ustedes que puedan participar con las temáticas que propongan dentro del encuentro. Entonces, en los próximos días ya estaremos enviando comunicaciones a los grupos de trabajo para que nos propongan algunas temáticas con las que puedan participar en el encuentro en diferentes modalidades. Va a haber foros, mesas de trabajo, eh, también especies como de sesiones de consultoría y de reuniones de pequeños grupos. También estarán las redes ahí participando. Entonces, espero que esta invitación sea bien acogida por todos ustedes y que nos ayuden a difundir entre los compañeros también de los grupos de trabajo. Bueno, Santiago, entonces te paso la palabra. Hola. Santiago va a presentar los conferencistas. Muchas Ok, gracias. perfecto. Muchísimas gracias, Gloria. Un saludo a todos desde México. Yo estoy acá en México. Me toca ser el moderador y de esta temática que va a ser la de diseño de biodigestores y experiencias aprendidas. Yo sé que hay muchísimos especialistas en el grupo, pero ahora sí que vamos a ir, o lo que nos ha interesado en el grupo de la escala doméstica, es ir documentando cada uno de los casos de éxito que tenemos en la red para que nos podamos identificar a lo largo de América Latina. En esta ocasión yo tengo el placer de presentar a Tiago Borges Ferreira. Es ingeniero ambiental, doctor en saneamiento, medio ambiente y recursos hídricos por la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. Tiene experiencia en la operación de distintas configuraciones de reactores anaerobios y escalas. En los últimos años estuvo trabajando con la biodigestión de bajo coste en una unidad para el tratamiento de residuos de alimentos de los restaurantes universitarios de la UFMG. Y nuestro segundo ponente es Federico, es docente investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción desde el mes de noviembre del 2008 en el área de Ecología Humana y Agroecología. Desde el año 2015, director de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana. Tiene un máster en innovación por la Universidad Nacional de Asunción y experto internacional en soberanía alimentaria y agroecología por la Universidad de Córdoba de España. Sus principales líneas de investigación desarrolladas son ecología humana y ecosistema social, economía y desarrollo rural, gestión en sistemas naturales antropopizados y agroecológicos, mitigación y adaptación al cambio climático. Es miembro de la Sociedad de Ecología Humana y de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Pues es un honor para nosotros tenerlos en esta ocasión, Federico y Tiago. Tiago, ¿te apoyo con la presentación o la vas a poder presentar tú? No, yo creo que puedo. Bueno, da igual si quieres. Como tú me indiques, ya puedes compartir pantalla si tú lo deseas. Intentaré. Y a nuestros espectadores, recuerden que todas las preguntas que quieran hacer a través del chat y las vamos a ir leyendo en la segunda sesión de los bloque de preguntas. Listo. Tiempo para ti, Tiago. Muchísimas gracias. Vale, gracias, Santiago. Bueno, como ha dicho Santiago, yo soy brasileño, no entiendo. Entonces, intentaré hablar en español, pero saldrá portuñol, portugués, español. Bueno, a ver si me sale. He propuesto hablar del efecto de la operación de largo plazo en un biodigestor que está tratando residuos alimentares, residuos de alimentos, aqui em la Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Tiago, como ha apresentado Santiago, e seguindo a temática do último webinar, eu he traído aqui como uma contextualização de los residuos de alimentos en el mundo.
entre 1,3 y 1,6 mil de millones de toneladas son perdidos al año. Isso é como um terço de todo o alimento produzido para o consumo humano, quase $1 trilhão, quase um quarto, 25% da água utilizada para o regadio e quase 10% da emissão antropogênica de gases de efeito invernadero. Então, é uma temática importante e, apesar de ter características distintas, geralmente tem elevada umidade, disponibilidade de nutrientes e uma fácil biodegradabilidade, el que assim todo va bem para a digestão anaeróbica. E então, nós aqui temos uma plataforma onde se hace o tratamento de estos resíduos. A plataforma foi... Há uma publicação de la revista do ano passado, onde tem um artículo sobre a plataforma. De forma general, tem uma parte anaeróbia no início, onde há um biodigestor com 18 mil litros. Depois, há pós-tratamentos com reator Anamox ou uma laguna de alta taxa. O biogás produzido tem também tratamento e aproveitamento em um motorgerador. O biodigestor está em operação desde 2014 e então temos aí 6 ou 7 anos de operação. E aqui há uma linha do tempo desta operação. Ao início, a inoculação, ao final de 2013, houve um master e um doutorado em mais ou menos um ano de operação, ou seja, de 2013 até 2015, houve estas investigações. Depois, de 2015 até 2017, não houve monitoreio do reator, mas sim tinha alimentação. E em 2017, eu comecei minhas investigações e hicimos algumas distintas investigações. Este artículo que pongo aqui foi a investigação inicial com a operação por um ano em temperatura ambiente e para saber a influência da temperatura ambiente, da variação sazonal, né? E também de carga, pero de carga orgânica, ou seja, a quantidade de alimento echada, porque está condicionada ao calendário acadêmico, não? Como está em um campus universitário, as vacações não há alimentação, ou há uma pequena alimentação, na verdade. Bueno, então, a parte inicial, logo depois de la inoculação, ele foi operado com temperatura controlada por um sistema de calentação solar, onde há a recirculação de água caliente. E neste momento, houve a aplicação de uma carga orgânica volumétrica, que é a quantidade de comida por metro cúbico de reator por dia. E então, entre 1,2 e 1,7 quilos, que é bastante para resíduo de alimentos. Apesar de esta TOV, ou carga orgânica buena, sim, elevada, não elevada, pero buena, o reactor tinha estabilidade, ou seja, a relação alcalinidade intermediária
y alcalinidad parcial fue inferior casi siempre a 0,3, que es el límite que la literatura pone para una operación estable. En este periodo, el biodigestor tuvo una remoción de sólidos volátiles de 83%, más o menos, y una producción volumétrica de metano, o sea, la cantidad de metano producida para cada unidad, para cada volumen de reactor por día. O sea, entonces, una producción volumétrica de 0,73 metros cúbicos, ¿no? Que también es un buen nivel. Ya en la operación en 2018, 2019, la temperatura no fue controlada. Y entonces tenía la variación a lo largo del día. La carga orgánica volumétrica fue entre 0,3 y 0,5 kilos de sólidos volátiles por metro cúbico de reactor por día, que es la carga, es una carga muy parecida con que se utiliza para biodigestores tubulares, biodigestores un poco más simples. Sin embargo, la estabilidad del proceso fue comprometida. En muchos momentos teníamos una relación superior a lo que coloca la literatura, lo que pone la literatura, incluso llegando a valores de 4, que es mucho grande, es muy alto. La remoción de sólidos volátiles fue inferior a 75%, y la producción volumétrica de metano, más ou menos 0,15 metros cúbicos de metano por metro cúbico de reactor dia. Ou seja, se hacemos a comparação aqui, foi muito menor, um pouco mais baixo. E aqui, apesar de la temperatura controlada, havia uma oscilação também, não era uma temperatura uniforme, constante, principalmente por tener el control hecho con un sistema alternativo, ¿no? Un sistema de calentación solar. Pero bueno, si hubo una gran variación, una gran diferencia, pero la temperatura no podría tener la influencia toda. Y entonces hicimos una investigación para ver qué pasaba, y hicimos como una fotografía del interior del biodigestor en relación a sólidos. Y entonces hicimos análisis en 3 alturas, inferior, medio y superior aquí, y en 6 puntos alrededor del biodigestor. Y en la parte, aquí como se puede ver, en esta parte es la alimentación. Y en la parte opuesta tenía mucho sólidos recalcitrantes, sólidos inertes, que en este caso en específico, principalmente pedazos de huesos de pollo. Y entonces semillas también, huesos de pollos y semillas que fueron se acumulando a lo largo de los 6, 7 años de operación, ¿no? Y comprometieron substancialmente el rendimiento del biodigestor. Y entonces, ya para finalizar, la operación sostenible de largo plazo de un biodigestor, principalmente los simplificados con mezcla de baja intensidad o que no hay mezcla, debe tener mucha atención al aporte de inertes, ¿no? Y si lo aportas, hay que hacer una remoción periódica. Pero mejor que
que hagas una segregación más estricta y que, si posible, lo saques también. Agradecimentos a mi tutor, Cláudio, co-tutora, Fabiana, los chicos que echaron una mano en el laboratorio y las agencias de desarrollo de Brasil. Aquí las referencias utilizadas. Gracias. Muchísimas gracias, Tiago. Súper interesante lo que nos has mostrado. Mismo problema, todos los países y todo el mundo tenemos ideas, pero pues todos estamos aportando nuestro granito de arena, ¿no? Al paso. Y lo bueno de la red Yolac es que cada vez hay más información, más videos y como que la gente está comenzando a voltear. Sale, muchísimas gracias. Cedemos la palabra ahora a Federico. Federico, ¿te apoyo con la presentación o tú la puedes presentar? La presento Perfecto. yo, Santiago, sin ningún Gracias. problema. ¿Me dicen si se ve? Ya casi. Listo, ver. Federico. Bueno, lo que yo quería compartir con ustedes un poco nuestra experiencia en cuanto al uso de biodigestores, pero más desde una perspectiva social en esta vuelta, ¿verdad? Contarle un poquito qué estamos haciendo aquí en Paraguay y cuál es nuestra experiencia en cuanto al proceso de adaptación por parte de las familias campesinas principalmente al uso de la tecnología, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas que nosotros hemos encontrado a ese proceso de adaptación y de inclusión de los biodigestores dentro de las fincas campesinas en Paraguay, ¿verdad? Así a modo general, comentarles que nosotros trabajamos principalmente con biodigestores, buscamos siempre que sean de muy bajo costo, considerando que nuestros beneficiarios son personas de escasos recursos, ¿verdad? Con poca infraestructura en las fincas y orientado al uso del biogás y al uso de los efluentes del biodigestor, ¿verdad? Trabajamos con 3 tipos de biodigestores, ¿verdad? Uno de tipo tambor, los biodigestores tipo bolsa y tenemos un biodigestor tipo hindú que estamos queriendo orientar más hacia el tratamiento de residuos sólidos urbanos porque está en nuestro centro de capacitación que tenemos en una ciudad que se denomina Piribehuy en un área urbana. Entonces queremos ver su potencial para el tratamiento de desechos urbanos. Aquí tenemos algunas de las características del biodigestor tubular que hemos impulsado en aproximadamente 20 familias. Son las que cuentan con este sistema, ¿verdad? Es un tubular que varía su tamaño, ¿verdad? Hay de 5.000 metros cúbicos hasta 10.000 metros cúbicos. Lo que nosotros nos hemos encontrado con el sistema tubular, uno es que es grande, ¿verdad? O sea, necesita mucha cantidad de agua y muchas de estas familias, si bien tienen sistemas de agua corriente, la cantidad de agua que se reparte, digamos, a través de estos sistemas de agua corriente no es constante, no es estable y entonces complica a las familias, principalmente en el primer llenado, ¿verdad? En ese cargado inicial del biodigestor, muchas de ellas atraen agua en balde, de cursos hídricos, los baldes son de 5 litros, entonces implica mucho trabajo poder llenar por primera vez el biodigestor. Entonces, a partir de eso es que nosotros hemos buscado reducir el tamaño de los biodigestores a sistemas más pequeños de 1.000 litros con tambor. También lo que hemos encontrado a veces con los de bolsa, como nosotros usamos solamente bolsas de polietileno para bajar su costo, que muchas veces tienen problemas con animales como gallinas, perros, cerdos, que agujerean o dañan el biodigestor.
El proceso siempre de trabajo con las familias es altamente participativo. Buscamos que ellos interactúen desde el montaje del biodigestor. Nosotros armamos los biodigestores en las fincas y lo hacemos con las familias para que ellos puedan identificar las partes, los componentes y siempre buscamos que sean componentes que estén disponibles dentro de la finca mismo o en la ciudad, ¿verdad? En comercios sencillos, no que tengan partes muy complejas que cueste encontrar después para reemplazar o para cambiar. Hemos hecho diferentes estudios sobre el poder calorífico del biogás. Nosotros aquí nuestro principal problema en el uso del biogás como fuente de energía está en que la mayoría de las familias siguen utilizando la leña, ¿verdad? Por tener mayor poder calórico, dos, por una costumbre, o sea, la gente te dice que el sabor de la comida es diferente cuando se cocina con leña, entonces prefieren seguir utilizando la leña. En esta zona donde estamos implementando los biodigestores todavía hay acceso a leña, no es algo tan difícil de conseguir. Entonces, normalmente lo que hace el biogás es reemplazar al gas licuado de petróleo y no tanto a la leña, y más para situaciones muy puntuales, los días de lluvia o en la mañana temprano o en la noche, ¿verdad? Pero la comida principal siempre sigue siendo la leña por una cuestión cultural y también acá en nuestro país es muy importante en la cultura campesina el fuego, ¿verdad? A la mañana temprano, alrededor del fuego se reúne la pareja y donde se distribuyen las actividades del día, se conversa en familia, o sea, tiene un fuerte componente cultural, por eso ha sido difícil, digamos, reemplazar el fuego por biogás u otros tipos de sistemas como son los hornos más eficientes en cuanto a al uso de leña y cosas así, ¿verdad? El biol sí es un elemento muy importante para las familias. Ellos consideran que el uso del biol como fertilizante es clave para sus sistemas agrícolas, considerando que en la mayoría son familias que utilizan sistemas de producción agroecológico o con poca carga de insumos químicos. Entonces, y son suelos extremadamente degradados con muchos años de uso. Entonces, poder contar con un fertilizante de esta calidad para ellos es muy importante. Normalmente lo incorporan directamente al suelo. En algunos casos lo utilizan en sistemas fértil riego, pero la mayoría lo incorpora directamente al suelo y para la preparación de los almácigos o semilleros, donde a partir de diferentes observaciones se ha visto que incrementa la germinación y también aumenta la rapidez del crecimiento de las plantas, y en el caso principalmente de aquellos rubros de hoja como lechuga y otros, también incrementa el tamaño de las hojas y la cantidad de hojas producidas por planta. Entonces para ellos es un elemento muy importante el biol. Entre los principales beneficios que las familias identifican del uso del biogás está en la reducción del humo, el ahorro en el dinero y el acceso, ¿verdad? Siempre esto comparado con respecto, en cuanto al ahorro y al acceso con respecto al gas licuado de petróleo, ¿verdad? Estas familias son familias que se encuentran en espacios rurales distantes más o menos a 20, 25 kilómetros del área urbana de donde se consigue la garrafa de gas. Entonces, para ellos poder contar con el biodigestor representa un importante ahorro en cuanto a tiempo y costo en el acceso al gas licuado de petróleo, ¿verdad? En cuanto a la reducción de humo, es un beneficio que ellos identifican, pero como dije, de igual manera ellos siguen prefiriendo el uso
del gas, del fuego como principal fuente de cocción de los alimentos. Acá podemos ver cómo la distribución en cuanto a las principales fuentes de energía en las viviendas, ¿verdad? Está principalmente compuesto por el uso combinado de gas licuado, petróleo y leña, y ahí es donde tiene potencial el biogás para reemplazar, ¿verdad? Son muy pocas familias que utilizan o leña o gas licuado, petróleo. Normalmente es una combinación de ambas fuentes de energía, ¿verdad? Nosotros también trabajamos en diferentes tipos de cocina, ¿verdad? Esta, por ejemplo, aquí en la foto es una cocina bien sencilla, hecha de barro y con algunos materiales cocidos, ¿verdad? Para una hornalla, porque como dijimos, buscamos siempre que sean muy simples los sistemas. Algo que también nosotros hemos encontrado es que la utilización de biodigestores aumenta la sostenibilidad de los sistemas de producción de la agricultura familiar, considerando al biodigestor como el corazón dentro de un sistema productivo que permite el reciclaje de nutrientes, ¿verdad? Y también disminuye con eso el impacto de la producción agrícola en el medio ambiente, ¿verdad? Nosotros hemos instalado algunos sistemas de producción, como dije, donde el centro del corazón del sistema es un biodigestor pequeño de 1000 litros, pero mucho más orientado a la producción de biol que de biogás. Y con eso se ha logrado estabilizar e incluso incrementar la producción agrícola, principalmente de hoja de las familias campesinas. Y la mayoría de las personas manifiestan que el biodigestor es fácil de utilizar, ¿verdad? La materia prima ellos tienen disponible, principalmente de cerdos, ¿verdad? Y en algunos casos hay familias que tienen ganado vacuno. Eh, un problema que se puede identificar es que la mayoría de las familias tienen los animales en suelta, no tienen una infraestructura, o sea, un corral para los animales. Los animales andan sueltos y normalmente lo que se junta es el estiércol del lugar donde duermen los animales, ¿verdad? El estiércol de gallina utilizamos muy poco porque si bien todas las familias tienen gallinas, las gallinas andan en casi todos los casos sueltas por la finca, entonces es muy difícil poder juntar una cantidad de estiércol como para poder cargar los biodigestores. Entre las desventajas que la gente ha manifestado están principalmente el menor poder calórico que la leña, la dificultad del acceso al agua, la falta de presión del gas muchas veces y en algunos casos la dificultad para conseguir los materiales, principalmente en relación a la bolsa o al tambor, ¿verdad? Que son dos materiales que lastimosamente solo se consiguen en Asunción, en la capital del país, y ellos están más o menos a 70 kilómetros y ya es un trayecto largo, digamos, para poder acceder a eso. Pero a partir de todo esto, lo que nosotros hemos identificado, qué tipos de familias son aquellas que tienen mayor potencial de adopción de los biodigestores y nosotros encontramos que son aquellas familias principalmente de muy escasos recursos que no tienen forma de acceder al gas licuado de petróleo y familias donde las mujeres tienen cierta ayuda para hacer funcionar los biodigestores, porque normalmente los biodigestores quedan a cargo de las mujeres. Y en nuestro país al menos, ¿verdad? Las mujeres ya tienen una sobrecarga laboral dentro de la vivienda, siendo ellas las que están a cargo de los roles de cuidado, ¿verdad? Y también del mantenimiento del hogar
y también son las mujeres las que están a cargo de los sistemas de producción de alimentos para consumo. Normalmente, de acuerdo a diferentes estudios que nosotros hemos hecho, las mujeres campesinas en Paraguay trabajan entre 12 a 18 horas por día, comparado con el trabajo de los varones, que suele ser alrededor de 10 horas por día. Y el biodigestor, como es un elemento vinculado a los sistemas de producción de alimentos y de cocción de fuente de energía para la preparación de alimentos, pasa a ser nuevamente responsabilidad de la mujer. Entonces eso conlleva que muchas de ellas no tengan el tiempo suficiente o requerido para mantener y hacer funcionar el biodigestor. Entonces es muy importante poder identificar la disponibilidad, ¿verdad?, de personas que ayuden a las mujeres, que normalmente son sus hijas, sus hijos, hermanas, que viven dentro de la vivienda, ¿verdad? Y dar respuesta a una necesidad sentida, ¿verdad? Que en este caso nosotros hemos visto que las personas que no pueden acceder al gas licuado petróleo por el costo son aquellas que más han incorporado el biodigestor dentro de sus fincas, ¿verdad? Y eso es en líneas generales lo que tenía para contarles hoy, y quedo atento a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Excelente, excelente, Federico. Muy padre, al igual que te hago la presentación, nos han mostrado pues lo que hay en otros países, ¿no? Que a veces creemos que todos tenemos el mismo problema, en realidad lo tenemos, pero de diferentes perspectivas. Y con esto, pues yo abro la sesión de preguntas para que el público pues se nos vaya animando, y posteriormente Gloria hará las preguntas. No sé, nada más ahí si están prendidas sus cámaras, yo acá no las veo. No veo la de Federico ni la de Tiago. Quiero pensar que sí. Sí, listo, ahí ya los veo. Bueno, pues yo inicio, y eso ahora sí que es lo padre de ser el coordinador del grupo, que me da la opción de preguntar todo lo que yo quiera y todas mis dudas. Pues la primera pregunta para ambos, ¿qué tan costoso es un biodigestor en cada uno de sus países? Es una de las tantas preguntas que siempre nos hacemos todos, ¿cuánto cuesta un biodigestor? Porque siempre estamos ayudando al sector rural, y también estamos haciendo incursiones en el sector urbano, pero en realidad, ¿cuál es el costo de un biodigestor y quién lo paga? No sé si me pudiera responder en el caso tuyo, Tiago, que tu biodigestor fue más científico, pero pues ese biodigestor alguien lo tuvo que haber pagado. ¿Cómo fue en el caso tuyo y posteriormente Federico? Ya, ele foi construído em 2013, eu creio, e Brasil tinha outro rumbo, não? A investigação tinha teria mais força e tinha mais recursos também. Lá, quem pagou foi o Banco Nacional, algo assim, com a universidade, e em um convênio muito grande, sabe? Não sei o valor, la verdad, pero sí es un valor alto. Sí, porque ahí la foto que nos muestra, yo creo que es el sueño de todo investigador, para tener en su universidad ese tipo de planta piloto que es llamativo, que si va un empresario lo ve, se enamora. Entonces, por eso la duda de si fue en un solo proyecto de investigación o tuvo varias etapas, y así es como lo fueron armando. Eso es. La parte inicial fue el biodigestor, y después fue el segundo biodigestor, que es un WASB, después el Anamox, pero distintos proyectos, okay, poniendo dinero y tal. Sí. Ya son como 7 años de construcción. Okay. Bueno, eso justifica que no es un solo proyecto y que se puede ir creciendo poco a poco. En el caso tuyo, Federico, ¿cómo es pues el costo y quién lo paga? Porque nos hablaste de zonas muy marginales, pero al menos ya que en México alguien marginal no puede
o no puede pagar el equipo o no puede pagar al especialista para ir a instalar el biodigestor, que eso es lo que yo he estado descubriendo ahorita con esto de la escala doméstica, que a veces se está volviendo es el talón de Aquiles de los biodigestores, el costo del especialista. En tu caso, ¿cómo es? Sí, en nuestro caso también, como mencionó Tiago, como somos una universidad, entonces hemos ido financiando los proyectos con fondos de colaboración más internacionales, ¿verdad? Todo empezó con fondos del PNUD, a través de acá lo llamo proyecto, pequeñas donaciones del PNUD, que es con fondos del Banco Mundial, o sea, son fondos más vinculados al cuidado del medio ambiente, y después siempre hemos ido buscando así ese tipo de fondos, ¿verdad? De organizaciones internacionales que nos han financiado la instalación de los biodigestores en las diferentes fincas. Aquí también en nuestro país es muy difícil que un pequeño productor pueda acceder a este tipo de tecnología, considerando acá en Paraguay hay creo que una o dos empresas solamente que ofertan biodigestores, y el costo promedio de los biodigestores está entre los 1 millón, 1,5 millones guaraníes, más o menos de 200, $300, y el sueldo mínimo está alrededor de los 400, $500, o sea, es casi un salario mínimo el costo de un biodigestor, así sin contar todo lo que es la parte de asistencia técnica y eso. Entonces, es una tecnología todavía costosa, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros hemos buscado de alguna manera hacerlo con materiales muy simples, muy sencillos, ¿verdad? Donde casi el costo de los biodigestores que nosotros utilizamos casi son la bolsa o el tambor. ¿Verdad? Después son todos restos de caño y cosas así, o sea, casi todo el costo se centra en eso, y con eso hemos reducido a más o menos $100 el costo de un biodigestor de 1.000 litros, que es el costo del tambor, ¿verdad? Del tambor. Pero sigue siendo un problema. Perfecto, sí, ese es el mínimo común que hemos estado encontrando en todos los países. Sí es una solución, sí es una buena tecnología, sí ayudamos al cambio climático, pero pues la verdad todavía los costos son los que no permiten que se haga masivo esto, ¿no? Y yo creo que es uno de los objetivos de la Red BioLab, sacar un biodigestor que realmente cualquier persona pueda estar construyendo, que es algo que estamos haciendo en este grupo de la escala doméstica. Otra pregunta que yo tengo para ustedes, porque hay mucha gente que arranca con biodigestores, pone nuevas empresas de biodigestores, pero ¿cómo son los biodigestores y su comportamiento pasando el primer año? ¿Qué les ha tocado a ustedes observar? En el caso tuyo, iniciamos, Federico, ¿qué has observado en esos biodigestores que ya pasa un año? ¿Qué le funciona? ¿Qué no le funciona? ¿Qué cosillas fallan? Y posteriormente, en el caso tuyo, Tiago, porque en residuos orgánicos que son más de urbanos, como que no hay tanta experiencia. O sea, en el sector rural sí tenemos mucha información, pero residuos de frutas y verduras, pues, y de comida, casi no hay información. Si nos podías apoyar primero, Federico, y luego Tiago. Bueno, nosotros lo que hemos observado es principalmente aquellos biodigestores donde las familias han incorporado algún sistema de protección, casi no han tenido problemas después de los 1 año, ¿verdad? La gente lo sigue utilizando, siguen funcionando, pero en aquellas fincas donde no ha habido un proceso de adaptación y los biodigestores no se cuidan, normalmente o están perforados o tienen, se ha ido dejando de usar, ¿verdad? O sea, ahí yo considero que aquellas personas que sí aprovechan el biodigestor, después de 1 año siguen utilizando sin muchos problemas, ¿verdad? A pesar de que, como dije, son materiales muy, muy baratos, pero eso también hace que si se tranca o tienen algún tipo de inconveniente, ellos mismos pueden solucionar, ¿verdad? Entonces, no hemos observado problemas en las personas que mantienen usando el biodigestor. Sí solemos observar a veces casos de gente que por un mes, por ave motivo, no ha podido utilizar, y después el volver a arrancar cuesta, ¿verdad? Es un poco volver a hacer todo ese proceso de arranque del biodigestor. No sé también si eso tiene que ver por el hecho de que de alguna manera nosotros
seguimos siempre de cerca a ellos, entonces posibilita que ellos sigan usando, ¿verdad? Yo creo que eso también influye de alguna manera. Yo no conozco casos de donde se hayan instalado biodigestores y o sea, y hayan tenido éxito sin un acompañamiento técnico cercano, casi constante. Ok. Tiago. Bueno, nosotros tenemos pocos también biodigestores para residuos de alimentos y tal, pero lo que, lo que he visto en la universidad fue eso, la cuestión técnica de principalmente el acúmulo de inertes, ¿no? Si no lo segregas bien. Pero la experiencia que puedo compartilhar es con la unidad de triaje de segregación. En Brasil tenemos algunas que fueron construidas sin una apropiación de la población, ¿sí, sabes? Y ya están abandonadas, ¿no? Ya no las usan más. Yo creo que a largo plazo puede ser un problema si la población del entorno y tal no lo ve bien, ¿no? Perfecto. Sí, o sea, hay que de todo, ¿no? Y yo tengo una pregunta que es la duda del millón de todos. ¿No han tenido problema de saturación de sólidos? En el caso tuyo, Tiago, por el diseño que manejas del tanque elevado, y en el caso tuyo, Federico, ¿los sólidos no se les han presentado alguna problemática al año, a los 2 años, a los 3 años? Por ejemplo, en los tipo bolsa, yo he visto muchos biodigestores, tanto míos como de la competencia, que por el ángulo de inclinación que coloques, haces saturación por default o por reducir diámetros a la salida, porque el diseño original de Preston era con cubetas, me acuerdo, que son aproximadamente como 20, 30 centímetros, y todo el mundo ha reducido a tuberías hidráulicas de 6 pulgadas, yo utilizo, por ejemplo, en mi caso, 4 pulgadas, pero esa facilidad técnica, a la larga, yo he visto que ha estado generando saturación de sólidos. En el caso de ustedes, ¿no se les ha presentado? Iniciamos contigo, Federico, y luego Tiago. Nosotros sí tenemos ese problema en los que son tipo tambor, por eso en la parte de abajo tiene una salida de 2 pulgadas para poder abrir y lavar el biodigestor, ¿verdad? Es algo que hay que hacerlo por lo menos una vez al año, ¿verdad? Y también considerando que muchas veces el estiércol viene muy mezclado con arena, entonces depende un poquito de eso En cuanto a los biodigestores tipo bolsa, nosotros usamos tuberías de 150 milímetros, ¿verdad? Y, por ejemplo, en la facultad tenemos uno que está desde el 2015, ¿verdad? Lógico, no tiene un uso intensivo, se carga 3, 4 veces a la semana y hasta ahora todavía no se ha llenado, ¿verdad? Entonces, pero son con caños de 150 milímetros las salidas. Sí, en los biodigestores tipo tambor, sí tenemos ese problema, pero por eso hemos adaptado abajo mismo una salida de 2 pulgadas para que pueda ser lavado el biodigestor. Nosotros igual. Yo creo que tendría que tener la salida, pero este biodigestor nunca fue quitado los sólidos. Pero es una unidad previa que no la presenté, pero se puede hacer la segregación. Y entonces, por ejemplo, estos huesos se puede quitar antes, ¿sabes? Entonces se puede poner un alimento con más calidad y que con menos sólidos recalcitrantes, ¿no? Y inertes y tal. Perfecto. Y pues viene otra pregunta, ¿no? Que es la básica, y a mí también me ha pasado. ¿Por qué la gente, para la gente que va a estar viendo este video, por qué la gente dice que tiene otro sabor el alimento cuando utiliza el biogás? ¿Por qué? O sea, ustedes
Bueno, yo en mi experiencia tengo una explicación. ¿Cuál es su explicación de ustedes de por qué la gente siente ese cambio y a veces ese es el rechazo de por qué no usar el biogás en comparación, por ejemplo, con el caso de la leña en el sector rural y en el sector doméstico, pues contra el gas LP? Ahí que nos podría platicar Federico y luego Tiago. Nosotros en cuanto al gas LP, la gente no nos ha dicho que haya diferencia en el sabor. O sea, no sé si porque la gente no, como dije, el gas licuado de petróleo la gente no utiliza para cocinar, es algo que se utiliza para calentar la comida. Acá en Paraguay se toma mucho mate, que es una bebida con hierba mate, y se prepara a la mañana, se calienta agua para eso. O sea, no se utiliza para cocinar. La comida principal del día se hace con leña en el sector rural. Y sí, justamente el rechazo es por el cambio de sabor, ¿sabes? Nos dice. Y de verdad, yo experimenté y el sabor, tienen sabores diferentes la comida cocinada con leña comparada con la comida cocinada con gas o con biogás, ¿verdad? No sé si ha de ser a consecuencia del humo. El humo le puede ser que le dé un sabor especial a la comida por el tema de la leña, o sea, pero hay diferencias en el sabor, ¿verdad? Y eso genera un rechazo. Tiago. Ya, yo no conozco la reclamación para el GLP. Y para la leña, no hay una diferencia de tiempo de cocimiento y algo así, ¿no? No sé. Sí. Pero para nosotros ya GLP y biogás no hay este problema. Sí, yo, por ejemplo, acá en mi caso en México, las señoras, que es con el sector que más me toca trabajar en de los biodigestores, yo lo que le digo, señora, es que a usted le encanta comer veneno, porque la leña, si usted no la quema bien, es un monóxido y a usted le gusta morirse en pequeñas dosis, es lo que yo les explico. Y ya cuando entienden eso y ven que el biogás no es por así decirlo, veneno comparado con un monóxido de una mala combustión de leña, la gente me ha comenzado a adoptar. Otra pregunta que tengo ya rápido, ya para casi concluir mi participación. La gente siempre nos habla de que el biogás calienta menos o más lento que la leña y que el gas LP. Todo esto se debe, si lo vemos desde un punto de vista químico, al flujo másico o la cantidad de metano que mandamos por la tubería. En el caso tuyo, Federico, las estufas que tienes, que vi que colocaste ahí, ¿qué diámetro de tubería utilizas tú para el transporte de biogás? Y en el caso tuyo, Tiago, ¿qué diámetro utilizan ustedes para o para intentar compensar la demanda energética en la cocción de alimentos o para garantizar ese flujo de energía? En nuestro caso, nosotros usamos tubería de media pulgada, ¿verdad? No son tuberías especiales para gas ni nada. Normalmente usamos tuberías simples de conducción de agua. Para la conducción del biogás son de media pulgada. Lo que sí, de alguna manera, siempre trabajamos en el tema de la presión, ¿verdad? Porque al haber mayor presión, sí hay mayor poder calórico. Entonces, en los biodigestores tipo bolsa es más sencillo. La gente opone a un peso sobre la bolsa, ¿verdad? Para generar. En el caso del tambor, lo que hemos hecho son algunos gasómetros de bolsa, y entonces la gente con goma, como un cinturón, va apretando su gasómetro para generar la presión, y con eso se compensa un poquito esa diferencia en cuanto al poder calórico, ¿verdad? Comparado con la leña o con el gas, principalmente con el gas, ¿verdad? Como le digo, con la leña no entramos a competir porque es muy... la gente no se adapta, ¿verdad? Pero sí con el gas. Tú, Tiago. Desafortunadamente, yo no tengo la información porque el biogás es muy disputado, ¿sabes? Hay muchas investigaciones que lo utilizan y entonces no lo ponemos en la cocina todavía. Ok, perfecto. Y pues ya cerrando esto, última pregunta. Esta va un poquito muy enfocada acá con Federico.
¿por qué sigue siendo la mujer el mejor caso de éxito en la implementación de biodigestores? ¿A qué crees que se deba eso si en teoría el que paga es el hombre, el dueño de la finca es el hombre por el sentido de patriarcado que en algunos países existe, pero ¿por qué si en teoría el hombre es el sustento, el que mantiene todo, pero cuando analizamos nosotros los casos de biodigestores, México, Colombia, bueno, en otros países se ha visto que el éxito para que se garantice la continuidad es la mujer? En nuestro caso, si bien, así como vos decís, ¿verdad? Es en teoría el hombre el responsable de la finca, pero en realidad en la práctica es la mujer, ¿verdad? La mujer es la responsable de mantener la finca, de mantener los sistemas de producción de autoconsumo, de cuidar la casa, y el biodigestor pasa a ser como un elemento más de la casa, ¿verdad? Y más aún cuando lo vinculamos a la cocina. Entonces, ahí más que nunca es parte de las mujeres, ¿verdad? Entonces yo creo que va por ahí y son las mujeres las que se encargan de mantener, de hacer funcionar. Entonces, si a la mujer le sirve el biodigestor, es por seguro que se va a mantener, ¿verdad? Si la mujer no le encuentra un uso al biodigestor, es probablemente que la finca no lo adapte, ¿verdad? Yo no tengo experiencia con éxito en casos de hombres, ¿verdad? Pero yo creo que en el caso, acá al menos en Paraguay, los hombres que están todavía en sus fincas, porque hay muchísimos casos de hombres que ya no están en sus fincas porque salen a trabajar a la ciudad o en otros emprendimientos agropecuarios, cuando el biodigestor se vincula a sistemas productivos de renta, ¿verdad? Y se demuestre que el uso del biol genera una mayor productividad de los sistemas de renta, yo creo que ahí también los hombres van a empezar a adoptar el biodigestor, ¿verdad? Pero por el momento, como es algo más vinculado a las tareas del hogar, a, lo, a la familia, es una responsabilidad de las mujeres. Bien. Sí, Tiago. Não pensáis que tem uma relação com quem sofre? Por exemplo, se não há o biodigestor, quem recolecta lenha é a mulher e tal. O homem dá igual, não? Se há biodigestor ou não, se há que recoletar lenha ou não. Bueno, é uma possibilidade. Assim. Perfecto. Y bueno, ya aprovechando mi poder que tengo en el grupo, biodigestores de 1 metro cúbico se están comercializando mucho por Mercado Libre y por algunas páginas. En el caso de ¿ustedes recomiendan esos biodigestores de esa capacidad para mantener o dar la sostenibilidad a una familia de 1 metro cúbico? En nuestro caso, estos biodigestores pequeños son más utilizados para el tema de la generación de bioles, ¿verdad? Y no tanto del biogás, porque generan muy poco biogás. El biogás que se genera sirve para calentar a la mañana el café o el cocido en nuestro caso, ¿verdad? Ese es el poder energético que tiene el biodigestor, pero sí produce bastante biol para pequeños emprendimientos productivos, pequeñas huertas, y de ese lado son muy interesantes, y también porque requieren muy poca materia orgánica al día para cargar, ¿verdad? O sea, con poca materia orgánica funcionan, que también es algo que las familias tienen, ¿verdad? Tienen materia orgánica, pero no tienen tampoco en tanta abundancia. Estamos hablando que en promedio la gente tiene 2 o 3 cerdos, hasta ahí es lo que tienen, ¿verdad? Tampoco tienen mucha materia orgánica, entonces en ese sentido funciona, ¿verdad? ¿Tú, Tiago? Nosotros tenemos uno que es un comercial, no me acuerdo el nombre ahora, pero está cargado con paja de maíz, ¿sabes? Y entonces la productividad de biogás, no lo sé, la verdad. Pero en Brasil hay algunos restaurantes que ha utilizado, pero más por el marketing do que por el biogás, de verdad. Pero yo creo que tiene un aspecto pedagógico muy bueno,
una familia con de esto y los chicos con la segregación del alimento y tal, yo creo que tiene un efecto. Listo, perfecto. Bueno, pues fue todo por mi parte. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra a Gloria para ahora les tocan las preguntas de todo el público. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra, Gloria. Bueno, voy a dar la palabra a Juan Antonio Cavalieri, que está alzando la mano hace ratico, y luego procedemos con las demás preguntas que tenemos en el chat. Amigos, dos preguntas. Uno, ¿cuáles son las líneas de préstamo que hay? Me gustaría saber con nombre y apellido las empresas que prestan para instalar. Y la otra, el mantenimiento, porque estaba escuchando que el problema de mantenimiento es importante, ¿no? Y la otra, tercera, y ya después no jorobo más, ¿qué problema hay con los tipos de biomasa que se incorpora al biogás? Es decir, residuos sólidos, residuos de agropecuaria y residuos de tareas de campo, ¿no? Como por ejemplo raleo. Porque he visto que en el forestal se utiliza mucho el material de raleo. He leído, ¿va? Gracias. Me gustaría, no sé, que me recomendaran bibliografía para poder utilizar. Bueno, yo puedo empezar. En Brasil ahora mismo hay un movimiento para más biodigestores, principalmente biodigestores mayores para fincas y tal. Y entonces, de 2017 hasta 2020, hubo un incremento de 140% en los biodigestores brasileños. Y entonces, hay líneas de créditos en instituciones financieras como el Banco do Brasil, pero empresas, hay algunas. Este biodigestor que yo les presenté fue construido por una que sigue en operación, llama Metano, que hace como instalaciones mayores, así, para industrias y tal. Pero hay otras para pequeños también. La manutención. Perdón, ¿las puede dar por escrito? Sí, la puedo pasar. Gracias, gracias. La pondré en el chat. Ahí va. La manutención, yo creo que depende mucho del sustrato, ¿no? Y específicamente del residuo de comida, si hace una segregación buena y si hay el aparato de quitar los sólidos que ha dicho Federico, yo creo que la manutención es la manutención de una instalación hidráulica que está expuesta al tiempo y tal, normal. En cuanto a aquí en Paraguay, el tema de los biodigestores es casi nulo, digamos. No existen así líneas de financiamiento ni desde la banca pública, tampoco de la banca privada. Hay algunas industrias grandes que tienen biodigestores para el tratamiento, pero son casos así puntuales, excepcionales. Y a nivel como política pública no están insertado el tema aún de los biodigestores, ¿verdad? En nuestro país, por eso no hay líneas de financiamiento en ningún nivel, ¿verdad? En cuanto al mantenimiento, aparte, como dije, ¿verdad? Lo que más pasa con los biodigestores de tipo tambor
contar con una forma de vaciar el tambor, ¿verdad? Cada cierto tiempo, y depende mucho, en nuestro caso, al menos en nuestra experiencia, de la cantidad de arena que vaya en el biodigestor, ¿verdad? Porque la arena, pues normalmente el estiércol que se juntan en las fincas campesinas es del lugar donde duermen los animales, y como ellos no tienen infraestructura, es un lugar ya sea bajo árboles o cosas así donde se junta el estiércol. Entonces con palas se carga en una carretilla y se lleva hasta el biodigestor, y a veces eso va mezclado con arena, ¿verdad? Y es lo que hace que a veces más rápido o más lento colmate el biodigestor. En cuanto a los residuos forestales, nosotros no tenemos experiencia en las fincas campesinas donde trabajamos, casi exclusivamente cargan con materia orgánica, porque no cuentan con formas de picadoras y cosas así para poder hacer, digamos, más pequeño el material forestal, ¿verdad? Son ramas y cosas así que no pueden utilizar dentro del biodigestor. Entonces, casi exclusivamente se cargan con materia orgánica, o sea, estiércoles. No, yo pensaba en el estiércol de ave, de cerdo y de vacuno en confinamiento, ¿no? Que entonces ahí reduce mucho la mano de obra y el recoleto de esos estiércoles. Sí, No sé si hay experiencia. sí, exactamente. Pero nosotros con nuestro trabajo no está vinculado a ese tipo de infraestructura. Sí hemos visto en algunos casos de sistemas de confinamiento que tienen biodigestores, ¿verdad? Donde se facilita muchísimo con el lavado, ya va el estiércol a los biodigestores. Pero en nuestro caso no trabajamos con esos sistemas porque las fincas donde trabajamos tienen muy poca infraestructura, digamos. Bueno, yo diría que para la biografía Juan Antonio ahí coloqué los contactos de Federico y Tiago, los que estén interesados en solicitarles pues alguna información, ahí están en el chat los correos. Voy a proceder con las siguientes preguntas. De parte de Edwin Celaya, para Tiago. Otros autores como la doctora Liliana Castro usan la relación pH-alcalinidad total para evaluar la estabilidad del proceso. En tu caso, reporta la relación AI-AP. ¿Cuál recomiendas utilizar para evaluar biodigestores de bolsa con sistema discontinuo? No veo los mails de Federico y de Tiago. Ahí están en el chat. Ajá, gracias. Bueno, el pH es un parámetro con escala logarítmica y entonces la respuesta tarda un poco, ¿no? Además de necesitar del aparato. La relación a IAP es muy sencilla porque como es una relación, tú no necesitas una solución muy bien preparada, ¿sabes? Pero sí necesitará del pH, del medidor de pH, es verdad. Pero la respuesta es más rápida. Y entonces nosotros tuvimos algunas experiencias con la relación a IAP cambia y el pH cambiará como 2 días, un día después, ¿sabe? Un tiempo después. Y eso, dependiendo de la carga que estás, puede comprometer el biodigestor, ¿no? Está apagado. Apagar el micrófono, Gloria. Gracias, qué pena. Para ambos, ¿qué parámetros se utilizan para determinar el tamaño del biodigestor? Edwin igualmente hace la pregunta.
En nuestro caso, el parámetro está vinculado a la disponibilidad de estiércol y a la disponibilidad de agua. Y eso fue inicialmente, ¿verdad? Cuando empezamos y después hoy en día también en cuanto al uso, a qué uso se le va a dar, qué necesidad de producción hay, ¿verdad? En cuanto a cantidad de biogás o cantidad de biol que la familia necesita. Porque si bien a veces tienen disponibilidad de mucho estiércol, pero no hay tanta necesidad de biol o de biogás, entonces no tiene sentido, digamos, invertir en un biodigestor muy grande, siendo que la gente, la familia no lo va a mantener o no lo va a usar a todo su potencial, ¿verdad? Entonces, hoy en día estamos más ajustando más al requerimiento de la familia, ¿verdad? ¿Qué es lo que desean y para qué quieren el biodigestor? ¿Verdad? Bueno, el problema mayor de resíduo de alimento es que el proceso es muy estable. Y entonces, yo creo que el principal parámetro para definir el volumen del biodigestor es la carga. O sea, que lo diseñas por la carga orgánica volumétrica que aplicarás, ¿sabes? Es normal tener una carga. Nosotros, como he dicho, al, al empezar el biodigestor nosotros teníamos cargas arriba de 1, normal, pero al final yo no conseguí arriba de 0,5. Arriba de 0,5 ya tenía acúmulo de ácidos. Y entonces yo creo que va por ahí. Listo. Bueno, para Federico de Otto Vanegas, ¿puedes compartir más sobre cómo identificas a las familias que pueden adoptar un biodigestor? Igual ahorita mencionaste algo al respecto, Federico, como complementar esta pregunta. Sí, principalmente identificar aquellas familias, o sea, en función a la necesidad, ¿verdad? Para qué quieren el biodigestor y qué requerimientos tienen, ¿verdad? Y partir de la sinceridad del hecho de que el biodigestor, si bien es un sistema sencillo, requiere cierto cuidado, o sea, es casi como un animal más en la finca, entonces debe generar o sea, debe dar respuesta muy bien a la necesidad. ¿Por qué? Porque implica un trabajo extra. Entonces ahí lo que nosotros hemos visto es la gente que no puede acceder al gas licuado de petróleo por una cuestión de ingreso, es la que adopta el biodigestor, ¿verdad? Lógico, estas personas no tienen la capacidad financiera para comprarse un biodigestor, ¿verdad? Sí, lo pueden tener solamente a través del subsidio de un programa estatal o de una organización internacional. Pero es esta familia la que más cuida el biodigestor. ¿Por qué? Porque le da respuesta a un problema muy, muy sentido de ellos, que es no contar con gas, ¿verdad? Y como habían dicho, es muy difícil todo el tema de la cocción solamente con leña, ¿verdad? Cuando llueve, cuando hay mucha humedad, cuando hace mucho calor, o sea, o los niños no pueden hacer fuego, siempre tiene que haber algún adulto. En cambio, al tener el biodigestor, los niños se preparan el desayuno, los niños se pueden preparar la cena, genera ciertas ventajas, ¿verdad? Pero en cambio, con la gente que sí tiene cierto poder económico, muchas veces prefieren nomás ir a comprar su garrafa de gas que hacer todo ese trabajo de mantener un biodigestor. Entonces yo creo que pasa mucho por la necesidad y la comodidad de la familia, ¿verdad? Bueno. También, Oscar Espinosa pregunta, ¿cuáles serían los parámetros utilizados para aplicar biol en los cultivos? Bueno, una de nuestras grandes deficiencias en esa parte es justamente la sistematización y publicación de resultados, ¿verdad? Casi toda nuestra experiencia se basa en experiencia empírica con los campesinos en sus fincas, ¿verdad? Ellos lo que nos dicen funciona. Solamente hemos hecho hasta ahora una validación, digamos, científica
en la producción de una especie medicinal acá en Paraguay que su nombre común es burrito, ¿verdad? Que es una planta que se aprovecha la hoja y en ella hemos introducido el biol como sistema de riego. Lo que sí siempre nosotros recomendamos a la familia es, si no están muy bien seguros de su biol, evitar usar directamente sobre la parte de consumo de las plantas, ¿verdad? Incorporarlo directamente al suelo para evitar cualquier tipo de contaminación. Entonces la familia lo que lo hacen, lo incorporan directamente al suelo antes de la siembra, ¿verdad? Y después 2 a 3 veces durante el proceso de crecimiento de las plantas. Depende un poco del tipo de cultivo que se utiliza. De rápido crecimiento normalmente al momento de preparar el suelo y después se siembra y después sobre la siembra suelen volver a utilizar. En otros cultivos de más tiempo como porotos, mandioca, maíz, usan 2 o 3 veces. Lo que suelen hacer es surcos entre las plantas y van ahí derramando el biol, ¿verdad? Es un poco ese el mecanismo de uso, ¿verdad? Pero lastimosamente no tenemos, digamos, una validación científica de esas experiencias, solamente validaciones empíricas, ¿verdad? De su éxito. Bueno, no tengo como más preguntas. No sé si alguien quiere alguna última intervención para que ya Santiago proceda a cerrar el webinar. ¿Alguien más? Federico, ¿puede escribirme el nombre del vegetal que nombró? ¿No le molesta? No, sí, te pongo y te Gracias. pongo con el nombre científico. Listo, gracias, Feri. Gracias. Ana Gabriela, por favor. Si tienes alguna pregunta, Ana Gabriela. Bienvenida. Ana. En este caso, por ejemplo, la ciencia solitaria. Su micro está apagado, Ana Gabriela. Gracias, Federico. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, Ana. Sí, ya te escuchamos. Hola, buen día. Bueno, yo soy Ana. Creo que mi pregunta iría para tanto para Federico como para Tiago. Estoy iniciando también un estudio sobre residuos de un comedor de una empresa, en que se haga la codigestión con los lodos residuales, los lodos primarios de una planta tratadora de agua. Entonces, no sé si por ahí me pudieran como orientar o darme algún consejo respecto al estudio, porque ya hicimos el primer levantamiento de muestras y de lo que yo puedo observar, lo que más se desperdicia de los es generalmente pues de México. Ana Gabriela, se le corta por su micro. No se le entendió lo último, Ana. Desde la codigestión. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya. Sí, ya. Hola. No, se le corta, Ana. Quizá puede poner en el chat. Sí, pone en el chat la pregunta. Ok, sí, mejor. Puntualmente a lo que le entendí, como que la pregunta es ¿qué consejo le pueden dar para una codigestión de residuos de frutas o de residuos de restaurante, ¿no? Con lodos de una planta tratadora, fue lo que le entendí. Sí.
Me imagino que debe ser por el caso de que vio el prototipo de Tiago de laboratorio muy hermoso y muy escalable, y en el caso de zona urbana, ya de rural, perdón, de Federico. No sé ahí si nos pudieran apoyar. Iniciamos con Tiago y luego Federico. Yo creo que hay muchos aspectos así. Yo creo que el principal es que el lodo del tratamiento de agua tiene compostos químicos, ¿no? Hay que ver cuál, sulfato de aluminio, algo así, porque después el efluente, el digestato, puede estar comprometido, ¿no? No se lo podrá usar. Hay que ver también el balance de carbono-nitrógeno. No sé cuál es la ventaja de esta codigestión, la verdad, ¿sabes? Yo creo que hay muchos aspectos, pero si no tiene un compuesto químico, si el balance carbono-nitrógeno es interesante, mejora, bueno, está bien. En cuanto a nuestra experiencia, nosotros casi no hemos trabajado, o sea, no trabajamos con residuos, con resto de comida, como dije, normalmente nos centramos casi en estiércoles. Ahora estamos iniciando un proyecto de investigación para ver la posibilidad de usar un biodigestor, un hindú, para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, ¿verdad? Donde la mayor parte de la fracción sería justamente los restos de cocina. Estamos justamente iniciando en esa parte. Esta semana estamos cerrando el biodigestor porque hemos conseguido algunos sensores y eso para su interior para poder monitorear pH y temperatura. Entonces, estamos en esa parte y vamos a empezar a probar cómo se comportan los restos sólidos urbanos dentro del biodigestor, ¿verdad? Queremos iniciar la carga justamente con un porcentaje, o sea, primero, a partir de una experiencia que nosotros vimos en Argentina, ¿verdad? Iniciar con 100% de carga de materia orgánica, o sea, de lodos estabilizados. Bueno, Edwin, tenías la mano levantada. Sí, Gloria, gracias. Yo quisiera volver la atención un poco a la parte de cómo definir el tamaño del biodigestor. Porque una de las variables que a mí me ha causado conflicto es el uso del tiempo de retención hidráulico basado en la temperatura. Por ejemplo, yo me baso en la metodología de Chará y colaboradores, que tiene un rango, ¿no? De, por ejemplo, para un clima cálido, 15 días. Sin embargo, si nos vamos al manual de Martí Herrero, para la misma temperatura él maneja un rango entre 30 a 50 días. Entonces, ¿qué parámetro de tiempo de retención están usando y cómo concilian esas diferencias? Bueno, nosotros, yo particularmente creo que la carga es muy importante para definir el tiempo. Si tiene una carga baja, tú puedes operar con un tiempo menor, pero si la carga ya va subiendo ahí, ya necesitará un tiempo mayor, ¿no? Un outro biodigestor que operei foi com uma carga relativamente... Foi mais ou menos 1,5 como este, pero com tempo de retenção entre 25 e 60 dias. E aí, sabe, carga alta, um tempo um pouco mais baixo, porque estão ligados e tal. Mas eu creio que se tu tens um substrato que não tem uma fácil biodegradabilidade, sabe? Se é algo mais lignocelulósico e tal, não terá problemas com um tempo mais baixo. Pero os resíduos de alimentos, se põem um tempo de 20 dias, 15 dias, vai acumular ácidos, assim, fijo.
Bueno, muchas gracias. Respuestas. Gracias. Federico, Sí. ¿quiere agregar algo más? Sí, sí, no, en cuanto al tiempo de retención, nosotros justamente cuando empezamos el tema de los biodigestores, el primer diseño que hicimos fue considerando ese tiempo de 30 días, ¿verdad? Para zonas, pero en cuanto a ese proceso desde la primera carga hasta la generación de gas, varía, o sea, en invierno, por ejemplo, aquí es mucho, o sea, pasan los 30 días, en verano pues, se puede reducir a 15 días ese proceso, o sea, es muy, muy variable, por eso a partir de eso empezamos más bien a tener en cuenta no tanto el tiempo de retención, sino más bien la cantidad de gas que más o menos se requeriría, ¿verdad? También siempre es muy aproximado, ¿verdad? No es algo muy, muy científico, digamos, siempre es más bien a partir de la experiencia y de lo que observamos, ¿verdad? Bueno, Más Oscar una Espinosa cosita. comenta que sí, ya terminó. Que en Hidalgo tienen tiempos de retenciones de 45 días en biodigestores de 1000 litros. Sí, Tiago. No, sí. El Martí Herrero tiene un artículo de 2018 que está con un tiempo mayor, ¿no? Casi 100 días, 80 días. Sí. Nosotros utilizamos también uns tiempos de 100 días y va bien. Para residuo de alimento, bien. Ya. Bueno, yo creo que ya todas las preguntas se hicieron. Ana volvió a alzar la mano, no sé si logra como comunicarse bien. Cuéntanos. Sí, ¿ya me escuchan ahí, claro? Sí, ya. Bueno, lo que les comentaba respecto a mi duda de la codigestión con los lodos residuales de las plantas tratadoras y los residuos orgánicos, es que se hizo el primer levantamiento de muestras para comenzar el estudio. Entonces, lo que más se puede observar son residuos de cereales, de arroz, de maíz, pues sí, de tortilla. Entonces, no sé si haya como alguna desventaja el hecho de que sean más carbohidratos, por así decirlo, en relación a la mezcla. Por ahí sí, no sé, Tiago o Federico, que me No, pudieran em contestar. resíduos de alimentos, nosotros não utilizamos solo frutas e verduras, pero sí resíduos de alimento, como desechos de platos e tal, e então tinha frijoles, arroz. Pero, o problema é que tem uma biodegradabilidade muito fácil e tem muito nitrógeno. E então, o normal é que quando hagas uma codigestão, que lo ponen más carbono, ¿sabes? Lo ponen algo más lignocelulósico, algo que va a hacer con que la biodigestión pueda desarrollar más lentamente ahí. No sé, Federico, ¿agregas algo? Como dije, o sea, nuestra experiencia es casi nula en esa parte, recién estamos iniciando, ¿verdad? Entonces, sí, yo simplemente lo que conozco de haber visto otras experiencias en el tratamiento de residuos sólidos urbanos es que para el momento de inicio, de arranque, el biodigestor es donde mezclan con lodos, ¿verdad? Después ya funcionan los biodigestores solamente con residuos sólidos. Listo. Bueno, yo creo que ya terminamos las preguntas del público, entonces muchas gracias pues a Federico y Tiago por toda su participación y por todos los que asistieron. Santiago, te doy la palabra para que cierres. Dale, muchas gracias, Gloria. Bueno, ahí nada más para complementar, en el caso de Ana Gabriela,
eso de que le des cereales y ese tipo de cosas a los biodigestores no es ningún problema. Si nosotros analizamos muchas veces la dieta de animales, por ejemplo, en el caso de los cerdos en el sector rural, se les alimenta con residuos de la misma comida de los humanos. Entonces, si eso pasa a los humanos, pasa al cerdo, y por lo regular el estiércol de cerdo se lo echamos nosotros a los biodigestores, no es ningún impedimento que tú utilices cereales en un biodigestor. Yo he hecho pruebas con eso y no vas a tener ningún problema. Y complementando lo de Edwin, ese problema que tú mencionas, debes recordar que un biodigestor es un sistema completo, es un sistema que debe llevar partes mecánicas, partes bioquímicas, biotecnológicas, y muchas veces el arranque de los biodigestores es el problema para muchos, porque debemos recordar que la metanogénica tiene una vida de nace, crece, se reproduce y tiene que morirse. Entonces muchas veces los biodigestores, ese es el problema, de que cuando arrancas un biodigestor, quieres los resultados de biodigestores que llevan ya mucho tiempo operándose. Y si han recordado, Marty Herrero, él, para ayudar a los biodigestores a arrancarlos, él le mete pedazos de plástico para fijar la pared celular de las bacterias y se pueda acelerar. Yo, en mi experiencia, los biodigestores, cuando trabajamos con los estiércoles de vaca, de cerdo, el mismo taponamiento, que es un problema desde un punto de vista mecánico, resulta que es una superficie que le ayuda a las bacterias a crecer. Y en mi experiencia, por ejemplo, yo he tomado o he observado que biodigestores de 1 año o 2 años de operación nos dan después mejores rendimientos en el segundo año, porque tienes ya tanta materia celulosa adentro que fija bacterias, que te ayudan en el crecimiento celular de la bacteria. Y a mí me ha tocado que mis biodigestores, que en el primer año me dan mantenimiento para una familia, en el segundo año me dan para 2 familias, y casos extremos hasta 3 familias, pero eso es debido a la cantidad de bacteria que tienes adentro que te permite degradar. Para que lo entendamos un poquito más simple, es como, por ejemplo, si a ti te doy una vaca a ti solo, pues vas a tardar mucho tiempo en comer, pero si se lo doy a una sola vaca para toda tu universidad, pues tienes tantas bocas que comen que lo transforma más rápido. Entonces, esa es muchas veces otra de las variables en los tiempos de retención hidráulico que debes estar cuidando para que se degrade más rápido. Yo, por ejemplo, acá en Guanajuato, fíjate, tenemos ahorita un clima normal, cálido, y tengo un sustrato que trae 90 días de retención y me sigue generando biogás como si fuera uno de estiércol de vaca. Pero eso es porque trae una DQO y una DBO, que es otra variable dentro de los biodigestores que cuidamos en el diseño, que si esa trae un valor muy alto, significa que te va a dar muchísimo biogás. En los estiércoles no se ve tanto ese diseño ya, porque hay tanta bibliografía que ya sabemos que vaca, puerco, tiempo de retención, 30, 40 días. Climas muy calientes, bájalo a 15, clima muy frío, súbelo arriba de 60, pero la DQO y DBO en realidad son de los parámetros que se utilizan en el diseño. Ahí nada más para complementarte, Edwin. Y pues bueno, a nombre de la red Biolag y del grupo de escala doméstica, pues les damos las gracias a Tiago, Federico, súper experiencia platicar con ustedes. Por así que cada vez vamos sabiendo dónde están los especialistas de cada país. Ya saben que esto nos va a servir para el mapa, porque aún la sociedad está demandando de especialistas. Ya vimos que lo caro es llevar a un Federico a otro país, a un Tiago a otro país, a una Gloria, a un Santiago. Entonces, con este tipo de encuentros nos estamos dando cuenta dónde estamos, quiénes son los especialistas y a quién debemos mandar a la sociedad para que esto de los biodigestores se esté masificando. Muchísimas gracias a nombre de esto, y les recuerdo que todavía nos quedan 2 webinars dentro del grupo, en el cual tenemos o vamos a tener la participación de Anaglides, no sé si lo dije bien, pero él es de Angola. Entonces va a ser un caso interesante, que es la propuesta para construir un biodigestor para la producción de biogás como una unidad didáctica. Debemos recordar que Angola pues es un país que no está tan desarrollado como estamos acá nosotros, entonces va a ser algo gratificante. Traemos pendiente al doctor Adriano de Brasil, que ya lo vi que sí se incorporó, me debe una charla con él, y también traemos lo que va a ser biotecnología en biodigestores a cargo de 2 especialistas en Colombia y Nicaragua. Entonces, para que no se nos despeguen, vamos a seguir trabajando muy fuerte en esto del grupo. Y recuerden que las encuestas que les estamos mandando por parte de Gloria, que es de la red, échenos la mano llenándolas, porque estamos buscando a todos los especialistas para hacer el mapa de ubicación de especialistas académicos, especialistas instaladores, técnicos, y esto de los biodigestores sea masivo y podamos mejorar. ¿Sale? Muchísimas gracias a todos. Un gusto desde México.
Muchas gracias, saludos. Muchas gracias y un placer compartir con ustedes. Se cuidan mucho. Gracias, chao. Un Muy abrazo. amables. Muy bien, gracias. Bueno, chao.